Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar una nueva semana de devocionales. Y esta semana, como hablamos el día jueves, aunque hoy es feriado, sabemos que vamos a comenzar una semana distinta, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar de diferentes hábitos que transforman nuestra vida, que traen bendición a nuestras vidas. Así que vamos a tener una semanita linda, ¿no? Hablando de hábitos que transforman vidas y traen bendiciones. Así que vamos a prepararnos para esto. Va a ser una seguidilla. Y más después de la palabra que tuvimos ayer, ¿no? Ordena tu casa. Necesitamos crear hábitos de bendición. Pero bueno, vamos a hacerlo como cada lunes, ¿no? Vamos a orar por el devocional, vamos a consagrar a Dios esta semana, vamos a pedir la bendición para todos estos días. Oramos juntos, ¿qué les parece? Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas nuestras vidas ahora, te pido que bendigas este día que tenemos por delante, este tiempo devocional. Bendice toda esta semana, Señor. Te pido que tu mano extendida esté sobre nosotros toda la semana. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, protégenos. Señor, derrama sobre nuestras vidas tu bendición y guíanos en todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias y te digo amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, yo quiero en esta semana, como les dije recién, hablar de algunos temas. El día jueves quedamos en esto y queríamos hablar de hábitos que transforman vidas y que traen bendiciones. Hábitos, la importancia, quiero hablarte de crear hábitos. Hoy es el primer, devocional de este tema y quiero hablar, primero que nada, la importancia de crear hábitos. Antes de comenzar con el tema en sí, quiero hacer esta salvedad. Nosotros entendemos que nuestro hacedor es Dios. Es el autor, Dios es el autor de nuestros cambios y de nuestras bendiciones. Como dijo Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Yo reconozco a Dios como mi Dios y reconozco que los cambios que Él produce en mi vida, en mi carácter, en mi persona, son obra de Él principalmente. Solo Él puede cambiar nuestro corazón. Y reconozco que las bendiciones que vienen a mi vida también son obra de Él, porque Él da bendición a la obra de mis manos, Él da bendición a esas cosas que yo me propongo alcanzar. Sin su bendición, yo no sería una persona bendita, ni ninguno de nosotros lo seríamos. Pero a pesar de que entendemos que Él es nuestro hacedor, también debemos saber que nosotros somos colaboradores de la obra que Dios hace en nuestra vida y que nuestras acciones, nuestras actitudes demuestran nuestra fe. Yo a través de lo que hago y cómo me comporto demuestro la fe que tengo en quien creo. Y Dios no pasa por alto nuestras acciones y nuestras actitudes. Por el contrario, nuestras actitudes y acciones son determinantes para el cambio en nuestra vida. Porque Dios no va a hacer nada en nosotros que nosotros no queramos y no le permitamos a Él que lo haga. Recuerda esto, Dios no obliga a nadie. Entonces yo debo entender esto, que cuando hablamos de llevar vidas fructíferas, vidas bendecidas, vidas prósperas, cuando hablamos de caminar con Dios, cuando hablamos de ser amigos del Espíritu Santo, cuando hablamos de crecer en Dios, de cambiar, de ser distinto, tengo que entender que es importante mi forma de actuar, de vivir, para que estas cosas sucedan. Ahora bien, usted me dirá, ¿cómo hago, pastor, para ser una persona bendecida, fructífera, próspera? ¿Cómo hago para caminar con Dios, para ser amigo del Espíritu Santo? Bueno, yo quiero decirte que la respuesta no está en nada complejo ni en ningún sacrificio imposible. A veces vemos estas cosas como algo totalmente lejano. No, muchas veces pasamos por alto, no tenemos en cuenta algo tan sencillo, pero tan importante como los hábitos. Por eso quiero hablar de hábitos. Entonces me dirá, bueno, pastor, ¿qué es un hábito? Bueno, un hábito es una conducta que se repite, que con el tiempo se vuelve algo automático, natural, común en nuestras vidas. A ver, un hábito es un comportamiento aprendido, que lo hacemos casi sin esfuerzo o casi sin pensar.
Para que usted tenga una idea, el 40% de nuestras acciones cotidianas son hábitos. ¿Qué quiere decir? Que casi la mitad de nuestra vida la hacemos sin pensar o sin esforzarnos demasiado para hacerla. Les doy ejemplo, el cepillarnos los dientes es un hábito, nos levantamos y lo hacemos. Por ejemplo, el apagar la luz antes de ir a dormir. Gente se va a dormir y automáticamente apaga la luz. Nadie se lo tiene que decir, ya es un hábito. A personas cuando se van a duchar o a bañar y ya dejan, por ejemplo, la ropa sucia en un lugar. Hay gente que tiene un canasto, otra en un rincón del lugar del baño donde se baña, de la ducha, de ahí, pero ya lo hacen de manera automática. Son cosas que no necesitan que se le estén repitiendo, ya están incorporadas a nuestra vida, son parte de nosotros. Y quiero que entienda que hay hábitos que son buenos y hay hábitos que son malos. Hay hábitos perjudiciales para nuestra vida que lo afectan negativamente. Les doy un ejemplo, un vicio. Un vicio es un hábito negativo que nos perjudica, pero que lo hacemos de manera repetitiva. Está incorporado en nuestra vida. Y lo importante de todo esto, que los hábitos se pueden modificar, se pueden extinguir, se pueden cambiar. Eso es lo bueno que nosotros debemos entender. Ahora bien, ya le hablé más o menos algo de los hábitos para que entendamos, pero vamos a ver que en la vida espiritual los hábitos son importantes. Y quiero empezar por el mayor ejemplo, que es Jesús. Jesús era una persona de hábitos. El libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, escuche esto, conforme a su costumbre. Era una costumbre que estaba ya implantada. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice: mas él, hablando de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. No dice se apartó, se apartaba. Lucas 22, 39 confirma esto. Dice: y saliendo, hablando de Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y se iba a orar. Jesús tenía hábitos incorporados en su vida. Congregarse, pasar tiempo con Dios, era un hábito que ya Jesús lo tenía. Lo hacía de manera repetitiva, lo hacía por costumbre. No era una imposición, nadie se lo tenía que recordar. Era parte de su vida. Daniel, lo mismo. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos enseña que se arrodillaba 3 veces al día, escuche esto, y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo. Era habitual, era un comportamiento repetitivo. Hablando del apóstol Pablo, Hechos 17:2, dice: y Pablo, como acostumbraba, como era su costumbre. Yo quiero que entiendas esto. Estamos hablando de grandes, estamos hablando del ejemplo de Jesús, que es el mayor ejemplo de vida que tenemos. Él vivió como hombre, pero también estamos hablando de grandes hombres de Dios, como Daniel, como Pablo. Tenían hábitos formados, hábitos incorporados en su vida. El orar, el congregarse, el ir a la sinagoga, a la iglesia, eran parte de su vida. Ahora quiero que entendamos esto, la importancia que esto tiene en nuestra vida, porque Jesús es un ejemplo de cómo debemos vivir, pero Pablo y Daniel también eran hombres como nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué lo hicieron a ellos héroes de la fe? ¿Qué los hicieron a ellos personas destacadas, personas que crecieron en su vida espiritual, que lograron cosas, que avanzaron, que conquistaron, que fueron diferentes? Lo que lo hicieron son los hábitos, sus costumbres, la manera de vivir. Alguien dijo que nosotros formamos los hábitos y después los hábitos nos forman a nosotros. Y es una gran realidad. Yo debo entender a esto, la importancia de formar hábitos y hábitos espirituales, hábitos que vamos a ver en estos días. Ahora, antes de ver eso, yo debo entender esta realidad, la importancia de formar hábitos. Y usted me dirá, para ir terminando, pastor, ¿cómo se forma un hábito o qué es un hábito para que yo lo entienda? Bueno, un hábito, como dijimos recién, es algo que se hace de manera repetitiva.
que hacemos casi sin pensar, de manera automática, que forma parte de nuestra vida. ¿Y cómo se forman los hábitos? Bueno, justamente los hábitos se forman a través de la práctica y de la repetición. Por eso es importante que nosotros deseemos, queramos, estemos decididos a cambiar, a formar esos hábitos, porque muchas veces esos hábitos, como requieren de práctica, de repetición, van a demandar esfuerzo, a veces van a demandar una decisión firme, a veces vamos a tener que incorporarlos a nuestra vida y eso implica que hay que hacerles lugar, o hay que hacerles tiempo, o hay que esforzarnos al principio a repetirnos hasta que ya sale de una manera automática, de una manera, como dijimos recién, casi sin pensarlo. Pero yo tengo que entender esto, que los hábitos demandan eso, demandan esfuerzo. Y lo primero es tomar la decisión. Lo primero es tomar la decisión, estar decididos, determinados a cambiar nuestra vida. Por eso quise empezar, y ya termino este primer día con este tema. Tenemos que tener una decisión. Mi amigo, las vidas no cambian solo, las bendiciones no vienen porque sí, no son casualidades, son consecuencias. Y hoy tenemos que tomar una decisión. Yo esta semana voy a trabajar para tener una vida distinta. Yo voy a comenzar a crear hábitos en mi vida que traigan bendición, que traigan cambios, que traigan realidades. Yo voy a seguir el ejemplo de hombres ungidos a los que Dios usó, pero sobre todo voy a seguir el ejemplo de mi Señor, de mi Salvador, de Cristo, que Él, creando hábitos, me dio el ejemplo para tener una vida distinta. Por eso yo, aunque esto hablemos de hábitos, decir, pero pastor, ¿de qué está hablando? ¿Superación personal? No. Esto es algo espiritual. Esto tiene que ver con tu vida. Esto tiene que ver con tu futuro. Esto tiene que ver con lo que viene. Así que allí donde estás, no me quiero extender más, ya hablamos bastante, pero quiero que tomemos la decisión. Vamos a crear hábitos en nuestra vida. Vamos a crear hábitos que traigan bendición. Escuche y termino. Vamos a trabajar en nuestra vida para que nuestra vida sea distinta. Vamos a orar por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas nuestras vidas ahora. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la fortaleza, la sabiduría y la gracia para crear realidades nuevas en nuestra vida, realidades que traigan bendiciones, cambios, crecimiento, realidades que nos lleven a realidades diferentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, y guíanos. Queremos ser personas distintas, personas bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente. Nos estamos viendo mañana en un nuevo devocional y prepárate para producir cambios en tu vida. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mis
ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, sin reservas ni condiciones te serviré.